Comenzamos el estudio de Power Pivot, otra herramienta en del conjunto de herramientas BI que ofrece Microsoft. La idea es pivotear los datos. Bueno, ustedes todos sabemos que el modelo de datos preferido hoy en día es el modelo entidad-relación. O sea que los datos se, se agrupan en tablas o entidades, ¿sí? Y que esas entidades se relacionan unas con otras, ¿sí? Generalmente en relaciones uno a muchos y relaciones uno a uno, ¿no? En este modelo creo que no tenemos relaciones uno a uno. Eh, eh, Esto es propio de los DBMS, sistemas manejadores de bases de datos, ¿sí? Como Oracle, como SQL Server, como MySQL, etcétera, ¿no? Aquí entonces lo que vamos es desde Excel a manejar los datos como si fuera, digámoslo así, una base de datos, ¿sí? Por eso decimos aquí son modelos de datos del tipo. Entonces, en esta misma base de datos vamos a emplear en nuestra práctica de pivot. Entonces, tenemos unos datos de un ERP que maneja ventas. Entonces, tenemos los productos con sus proveedores, los productos catalogados en familias, ¿sí? En categorías. No vamos a mencionar por ahora pues cada los productos. Bueno, por otro lado tenemos los clientes, ¿sí? Tenemos acá los clientes que me hacen pedidos y los pedidos tienen detalles del pedido. Cada detalle puede estar relacionado con un producto, como vemos acá. Ahora los pedidos son gestionados por los empleados, que llamamos pues vendedores, ¿no? Y tenemos clientes, ¿sí? Clientes que son quienes hacen los pedidos. Tenemos unas empresas de envío, ¿sí? Bien. Entonces, expliquemos un poco el concepto, ¿no? Pivot es una tecnología de modelado de datos que nos permite pues, crear modelos entidad-relación. Se puede trabajar con conjuntos de gran tamaño, ¿no? Creo que millones de filas de datos, ¿sí? Se pueden trabajar con pivot. Y podemos crear pues cálculos ya sea simples o complejos, ¿sí? Esta herramienta está disponible como un complemento de Excel que se puede habilitar, pues ya en el video aprenderemos cómo habilitarla. Emplea subyacente un lenguaje de fórmulas llamado DAX, ¿sí? Que traduce pues Data Analysis Expression, ¿sí? La X es de expresión. Y este lenguaje de fórmulas se usa para solucionar varios problemas analíticos y de modelado básico de datos, ¿sí? En general, pues DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores. ¿Sí? Aquí lo importante, no solamente puede devolver un valor como en una hoja en Excel, una celda, ¿no? De hecho, pues recordemos aquí, vamos a ver que no se maneja el concepto de celda, sino de campo, de columna, ¿sí? Muy bien. Esta sería pues la parte introductoria. Comenzamos con este video, el estudio de Power Pivot, el cual vemos acá en esta pestaña. Si la pestaña no les aparece, pues recuerden que simplemente se activa por la siguiente opciones. Vamos a complementos, ¿sí?
Aquí uno verifica pues qué complemento se ha instalado, aquí lo vemos, ¿cierto? Pero si no está, entonces van acá y le dicen complementos con. Luego le damos ir y señalan el respectivo complemento, ¿sí? Y nos aparece entonces, bien, señalamos la pestaña. Entonces veamos rápidamente qué encontramos. Encontramos la ficha para administrar, ¿cierto? Ya con esta ficha yo puedo entrar, cargar los datos, definir el modelo, entidad, relación, etcétera, ¿sí? Aquí puedo crear las medidas, sea empleando el lenguaje de AX, lenguaje de fórmula, ¿no? En Pivot también es posible crear indicadores claves de desempeño, ¿sí? Mediante este botón. Aquí puedo las tablas, porque recordemos que vamos a crear es un modelo entidad relación en Excel, no en un motor de bases de datos como Access o SQL Server o MySQL, sino en Excel. Entonces recordemos pues que los datos en modelo entidad relación se representan en tablas. Entonces yo acá puedo agregar tablas al modelo de datos, puedo actualizar, ya veremos que el origen de los datos no necesariamente está acá en Excel. Puedo acá hacer que los datos las tablas que se están usando, él detecte automáticamente la configuración y aquí puedo pues configurar el entorno de Power Pivot. Bien. Por ahora pues acá la ficha más importante es la ficha de administrar. Vámonos entonces a la ficha administrar a ver qué encontramos. Como vemos nos abre pues una ventana completamente diferente a lo que pues conocemos como ventana en Excel, ¿cierto? Entonces tenemos a su vez la ficha archivo, la ficha inicio, la ficha diseño y la ficha avanzadas, ¿sí? Entonces nos vamos al archivo, que comúnmente es bueno que vayan guardando pues el libro, ¿no? Por ahora pues no. El inicio sería la que nos interesa en este momento. Bien, lo primero es pensar en obtener los datos externos, ¿sí? Los datos con los cuales vamos a trabajar. Pero quiero recordarles que a través de Pivot yo puedo cumplir las funciones ETL. Recuerden que ETL es extraer, transformar y cargar, ¿sí? Entonces Pivot me permite hacer algo similar pues, en el sentido de extraer, por ejemplo, a Power Query, ¿sí? Que ven, pues, la herramienta que estudiamos en otros videos. Y estos datos obtenidos con Power Query y con Power Pivot, recordemos, pueden ser empleados por Power View, por Power Maps y por Power BI, ¿sí? Que son las herramientas pues, de inteligencia de negocios que estamos estudiando. Bien, entonces vamos a la primera tarea, que es obtener los datos externos. Yo aquí puedo obtenerlos de una base de datos, ¿cierto? Puede ser de SQL Server. Recuerden que SQL Server es un motor de bases de datos de Microsoft. Puedo de Access, ¿sí? O puedo de un servicio que tiene Microsoft que se llama servicios de análisis, ¿sí? O puedo obtenerlos de otra hoja Power Pivot, ¿sí? Bien. Puedo obtenerlos de una fuente de distribución de datos, ¿sí? Aquí pues tendría que escribir un código y tener los permisos para ir a esa fuente de distribución de datos. Puedo tenerlo de otros orígenes, ¿no? Este quizás puede ser de los más empleados. Entonces puede ser que en la empresa
los datos. El ERP de la empresa trabaja con el motor de bases de datos Microsoft SQL Server. ¿Sí? Entonces podríamos aquí crear una conexión a dicha base de datos, ¿sí? Y traer los datos que queremos manipular aquí en las herramientas BI. ¿Sí? Aquí tenemos una base de datos SQL Azure, es otra base de datos pero en la nube que ofrece Microsoft. ¿Sí? Bien, Access, podemos tener a Access, Oracle, pues que es una base de datos, un motor bien conocido, Teradata y otros motores de datos como Sybase, Informex, un motor de bases de datos muy clásico de IBM, el DB2. ¿Sí? Otras conexiones por OLDBD o DBC, estas son conexiones a bases de datos. ¿Sí? Entonces podemos escribir ahí también un cierto código para hacerla. Y orígenes pues multidimensionales e inclusive otras fuentes, ¿sí? De otras fuentes de datos. ¿De acuerdo? Bien, nosotros por ahora no vamos a utilizar estas, vamos a hacer la prueba utilizando los datos desde una base de datos en Access. Pues simplemente volvemos aquí a este primer botón y le decimos que la necesitamos es de Access, perdón. Listo. Aquí me aparece por esta ventana el nombre de la base de datos, entonces le damos a examinar. ¿Sí? Aquí tengo una base de datos que no es la que voy a trabajar, sino que la tengo por acá. Esta base de datos, Comercial 2011, es una base de datos en Access que tiene datos sobre ventas. ¿Sí? Simplemente, bueno, aquí si la base de datos tiene seguridad, o sea, debo poder acceder a ella con nombre de usuario y contraseña, lo debo proporcionar acá. Pero como esa base de datos es local acá, entonces recuerden que en el mismo Access usted podría tener la base de datos de su ERP empresarial, siempre y cuando pues sea una pequeña empresa. Y esa base de datos usted podría estar trabajando la multiusuario y ser el equipo servidor, ¿no? Entonces estoy pues como relatando un ambiente posible, ¿no? Aquí le decimos que pruebe la conexión, a ver si hay conexión con esa base de datos. Entonces él nos dice que probó correctamente la conexión a esos datos, ¿sí? Aquí tiene pues un botón de avanzadas, ¿cierto? Que de pronto en este momento no nos interesa mucho para no detallar demasiado por ahora. Bien, entonces simplemente le damos aquí siguiente. ¿Sí? Lo podemos hacer de dos maneras: mirar la lista de tablas y vistas para elegir los datos a importar, o sea, prácticamente ver pues como el diccionario de datos de dicha base de datos. O podemos escribir código, una consulta para importar esos datos. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla, que es la primera. Le damos siguiente. Entonces nos muestra las tablas que tiene. ¿Sí? Entonces yo, pues si no conozco muy bien los datos que hay en esas tablas, pues yo podría señalar, ¿cierto? Señalo la tabla y creo que aquí puedo tener una vista previa de los datos que tiene dicha tabla, ¿cierto? Aquí están las categorías de productos. Digamos, pues puedo mirar qué tiene la tabla clientes. ¿Sí? Entonces simplemente va y lee los datos. Lógicamente entienda que esto es una base de datos pequeña, porque si fuera grande pues puede haber, y si una base de datos estuviera en un servidor en la red, sería lento el acceso. Bien, por ahora queremos entonces todos los datos, ¿sí? Y simplemente señalamos todas las tablas, ¿cierto? Y aquí le decimos finalizar, ¿no? Aquí parece ser que podríamos colocar filtros si solo queremos determinadas tablas, determinados datos, ¿sí? Vamos
y simplemente le damos finalizar. Entonces ahí está haciendo la importación, ¿sí? Y nos dice pues que qué datos transfirió de categorías, por ejemplo, 9 filas. Recuerden que las filas es el mismo concepto que de registros. 91 clientes, 3 empresas de envío. La tabla más grande es la de detalles de pedidos con 2156, bueno, etcétera, ¿no? Y le damos cerrar, ¿cierto? Entonces, ¿el qué está haciendo? Observen. En cada, en cada, en cada hoja me creo cada una de las tablas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esta tabla de errores es una tabla que yo tenía ahí y simplemente la voy a borrar. Le doy botón derecho y le digo simplemente eliminar, ¿sí? Ok, entonces borró la tabla de errores, tabla productos y tabla proveedores. Miren que es relativamente sencillo, ¿no? Después de que yo obtuve los datos externos, si yo veo aquí en conexiones existentes, observen que hay esta conexión, ¿cierto? ¿Sí? Hay una conexión local, ¿sí? De libro, perdón, a a este, a esta hoja Excel, ¿sí? La puedo, bueno, si yo doy a actualizar, es lo que hace es recargar los datos. Entonces entiendan que Power Pivot es una herramienta de inteligencia de negocios. Usted querrá hacer análisis del negocio, digamos, al finalizar el día. Entonces simplemente todos los días hace actualización. O esto inclusive lo puede hacer automáticamente. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí listo entonces lo de obtener datos externos. ¿Sí? No olviden que y observen que los datos se cargan es como tablas en Excel. Recuerden que este es el formato de tablas en Excel, ¿no? La primera fila se utiliza como encabezado, perdón, no, la fila no se utiliza como encabezados, porque miren la primera fila aquí, ¿no? Sino que simplemente colocan, aquí hablamos de nombres de campos, como se maneja en bases de datos, ¿no? Entonces aquí podría tener, por ejemplo, yo señalo acá, pues muestra los productos posibles que hay en esa columna, ¿cierto? O campo de datos, ¿sí? Bien, aquí pues lo bien importante es el modelo de datos. Entonces, como esto lo trajimos de una base de datos relacional, aquí vamos a esta parte de ver, ¿sí? Aquí ya pues evacuamos obtener datos externos y vamos a la parte de ver. Aquí estoy en la vista de datos, ¿cierto? Pero yo me voy a vista de diagrama, entonces automáticamente Excel me reconoció el modelo de datos, ¿sí? Pues vamos pues a explicar a continuación, ¿sí? Entonces puedo volver a vista de datos y conmutar entre las dos, ¿sí? Vista de datos, vista de diagrama, ¿sí? Y esta, observen que cada tabla en la parte inferior, ¿cierto? En la parte inferior tenemos esta área, ¿no? Que la hago desaparecer con este botón, entonces, y la hago aparecer con ese botón. ¿Sí? El botón área de cálculo, ¿sí? Ya veremos que aquí vamos a colocar las medidas BI que queremos estudiar de esos datos, ¿sí? Y miren que siempre habrá una columna para agregar. Entonces yo puedo agregar cuantas columnas quiera, ¿sí? Bien, vamos terminando acá pues este video, que ya llegamos a los 15 minutos.